Un saludo franciscano de paz y bien para toda nuestra comunidad educativa, a todos nuestros amigos y seguidores en Facebook que nos ven. Y bueno, ya vemos por aquí conectado a nuestro hermano, el reverendo padre Fray Jorge Armando Taborda Monsalve. Fray Jorge, qué alegría escucharte, qué alegría verte, qué alegría saber que estás con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, Jonatán, y a toda la comunidad piodosina y a quienes siguen esta transmisión en vivo. Un saludo para todos de paz y bien. Bueno, ¿y cómo te ha tratado la cuarentena, Fray Jorge? Muchos trabajadores de nuestra institución te recuerdan con muchísimo cariño y hoy estaban muy deseosos de verte. Los docentes también que te están escuchando y aquí estamos. Bueno, para todos un saludo. En verdad, para mí es una gran alegría nuevamente estar unidos, aunque sea por estos medios, a esa comunidad tan querida, tan estimada por mí. Fue el primer lugar donde fui nombrado, fui enviado después de mi ordenación presbiteral, de modo que tengo gran parte de mis afectos en esa institución, incluso grandes amigos, grandes enseñanzas que van fortaleciéndose. Ahora, durante este tiempo de pandemia, pues hemos tratado de continuar la marcha, de ser creativos, de no permitir que la circunstancia termine opacando las responsabilidades, que al fin y al cabo nosotros no podemos pensar que la pandemia, la situación causada por el coronavirus es ya el fin de nuestras labores o que por eso ya nosotros podemos darnos un descanso y dejar como si nada estuviera pasando y descomprometernos. Al contrario, es tiempo para ser audaces, tiempo para ser capaces de la novedad, tiempo para ampliar las estrategias, en definitiva, tiempo para la creatividad. Bueno, tiempo para la creatividad. Y por eso hoy es un momento muy especial, Fray Jorge, para conversar sobre un tema que considero yo en este contexto de pandemia se hace más que necesario y es volver al centro de la persona, volver al centro de la persona humana, volver al centro del ser humano, hacer también de ese ser humano un momento especial ante las respuestas y ante las crisis que tenemos. Y por ello hemos querido denominar este tema que hemos querido establecer contigo, el concepto de persona a la luz del pensamiento franciscano. Un título que cuando lo considerábamos decíamos, tal vez hay muchas maneras de entender la persona, pero habrá una forma singular de entenderla desde el carisma franciscano y es allí en donde nace como esa inquietud y desde donde se despierta la necesidad de esta reflexión. Ciertamente hay mucha razón en lo que dices cuando señalas, por ejemplo, el aporte significativo de la escuela franciscana, de la experiencia franciscana al concepto de persona, que aunque no es un concepto nuestro, no es un concepto creado por los hijos de San Francisco, ha sido muy bien resignificado y me atrevería yo a decir que es la significación que le han dado los franciscanos a esta palabra, a este concepto, la que actualmente nosotros estamos valorando. Interesante lo que estás diciendo porque no es estrictamente nuestro, entonces eso nos hace pensar, bueno, ¿y cómo se entendía? Bueno, lo primero que hay que señalar en cuanto al desarrollo histórico de este concepto es que los griegos no pensaban en personas, los griegos pensaban en ciudadanías. La ciudadanía para los griegos era una forma de entender a las realidades de la sociedad en su forma individual. De modo que un ciudadano era aquel
que había caminado lo suficiente para alcanzar los estándares necesarios que lo llevaban a portar ese título. De modo que se deduce lo siguiente: un esclavo no era un ciudadano. Una mujer tampoco ostentaba ese título, de modo que eran muy pocos dentro de la sociedad griega quienes podían llamarse como tal. Por tanto, el concepto ciudadano que tienen los griegos instrumentaliza a lo que nosotros luego vamos a llamar persona. Es un algo. ¿Por qué un algo? Porque hay unos sobre otros. Hay una forma de entender una jerarquía ad intra de esa misma situación que no permite ningún desenvolvimiento. Pero esto va a tener un giro muy significativo con el cristianismo, porque para los cristianos hay una importancia muy grande en todo lo que es creado. Y puesto que es creado, lleva consigo también un valor de lo sagrado. Esto sagrado, en la mentalidad de los cristianos, hace que se valore de una forma especial todo lo que es libre, porque se une a la libertad de Dios. Todo lo que es creado, porque se vincula a un proyecto de Dios. Y aquí hay un término que podría ampliar incluso esta lógica de lo sagrado, y es proyecto. O sea, el hombre ha sido creado para que camine, para que se perfeccione. No hablamos de que es un ser perfecto, sino que está en continuo movimiento hacia su perfeccionamiento. Es decir, es perfectible. Y esta lógica de entenderlo es muy cristiana. Libre, creado, virtuoso y por tanto sagrado. Esto empieza a desarrollarse en la forma de pensar de los creyentes hasta que muy a principios de la Edad Media, con San Agustín, se utiliza casi por primera vez el término prosopón, que es el término que va a dar origen a la palabra persona. Y él lo va a utilizar para hablar de la relación que existe dentro del misterio de la Trinidad. Dios, en su totalidad, con todos sus elementos de ser uno, bello, bueno, santo, eterno, es capaz también de contener ciertas especificidades que, para poder explicarlas de mejor manera, San Agustín va a utilizar con el término de persona. De modo que él distingue muy bien lo que luego nosotros vamos a profesar con tanta facilidad. Un solo Dios, es decir, una misma realidad ontológica, pero distintas personas que están allí en esa relación misteriosa, especial de la divinidad. Esto es tratado entonces en uno de sus textos muy famosos, que es de Trinitate, donde él aborda todo este tema de la realidad divina, de la Trinidad en sí misma. Él va entonces a hacer un énfasis en aquellas cosas que son singulares y aquellas cosas que son individuales, sin perder de vista lo que es en general esencial, que es la realidad de Dios. Este es el origen de esa palabra. Pues tan sistemáticamente elaborada, creo que no hay que hacer ningún solo comentario. Fray Jorge, qué interesante que pudiéramos profundizar un poco. Mencionabas una situación que me llamó profundamente la atención. El concepto persona desde la mentalidad cristiana surge como un despertar o como una, digámoslo así, una reacción antropológica de sentir una identidad con lo divino. Es decir, Dios de alguna manera se hace persona y ahí entonces nosotros nos sentimos también vinculados. No hay una desconexión
entre el ser personal de Dios y nosotros? Bueno, aquí una cosa que tiene que quedar clara, ¿no? No es que Dios se haga persona. Estamos utilizando en ese sentido una terminología que puede confundir incluso el misterio mismo de la encarnación. Dios se encarna. Es la expresión con la que San Juan inicia el primero de sus capítulos en el Evangelio. Para comprender lo que yo he dicho de lo sagrado, de la forma de entender la realidad de persona, aunque ese término, como te digo, es muy posterior, dentro de los primeros siglos del cristianismo, podemos utilizar también la referencia de lo que es el telos como objetivo. Nosotros tenemos una herencia judía muy fuerte que nos vincula con una identidad de peregrinos. Es decir, nos hacemos en el camino. Lo que luego el gran doctor Juan Duns Scoto dirá el homo viator, es decir, el hombre que se mueve, y no solamente que se mueve, que camina. Y ese movimiento, ese caminar que imita la situación del pueblo peregrino, es el que orienta también a una iglesia que va hacia su Señor. En esto hay que recurrir a la lógica paulina, de en Él nos movemos, existimos, pero también hacia Él vamos. Es un objetivo. Corramos todos la carrera con una condición: fijos los ojos en Jesús. Es un objetivo muy claro el que va haciendo que no solamente el objetivo sea loable, sino también el camino mismo. Por eso es que he utilizado esta expresión de lo sagrado, que perfectamente podemos vincularla con la idea de telos, que también es una idea griega. De modo que en ese mismo compendio de ideas comprendemos nosotros que la persona, el creyente, en ese momento, obviamente, como lo he dicho ya varias veces, no utilizando ese término de persona, comprende muy bien que su situación es un llamado en sí mismo a imitar a Cristo. San Pablo también lo señalará. Ustedes deben crecer hasta alcanzar la estatura de Cristo. Esa estatura es un objetivo, es un telos muy bien definido hacia el cual se orientan las acciones cristianas, las virtudes cristianas, los consejos del mismo Evangelio. Por eso es que hay una diferencia sustancial ya entre lo que era para los griegos el ciudadano y lo que es el sagrado, la sacralidad en cada uno de los entes. Lo creado está llamado también a la salvación. Insisto en utilizar la teología paulina porque hasta la creación está invitada a ese momento especial donde todo podrá entrar en la lógica de cristificarse. Esta expresión es necesaria para comprender por qué los franciscanos tienen tanto énfasis, tanto interés en esta idea de humanizar por medio también de esta misma realidad. ¿Cuál es, a tu juicio, Jorge, la implicación antropológica que se puede derivar de esta verdad teológica? Bueno, primero, como les he dicho, una realidad es concebir a la persona no como una situación estática. Lo estático en la Sagrada Escritura y también en las nuevas formas de comprender la realidad siempre será un signo de muerte. Lo que se queda quieto corre el riesgo de no transmitir las verdades de Dios. Pensemos nosotros en el texto evangélico donde una mujer, por no estar en disposición de moverse y tentar a mirar hacia atrás, se vuelve una estatua de sal, se queda quieta, es incapaz de comunicar vida y ya no tiene otra forma de ser entendida. Para Jesús, incluso quien se queda estático, es decir, quien está también tentado a mirar hacia atrás,
no sirve para el reino de Dios. De allí que los primeros cristianos comprendan que hay que estar en movimiento. El movimiento es una forma de entender el evangelio. Incluso me atrevería a decir que es una característica que renueva la identidad cristiana. Porque si no hay movimiento, tampoco se puede dar espacio al actuar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se presenta como fuego en los Hechos de los Apóstoles. Es un fuego que intrínsecamente ya en sí mismo está en movimiento para que pueda existir el consumirse, el gestar incluso calor. El calor es un producto del movimiento. Nos bastaría a nosotros frotar las manos para empezar a sentir un cambio de temperatura. De modo que el movimiento en sí mismo es un punto antropológico que ayuda a entender en sí mismas las relaciones ad intra y ad extra. Mira, ya empezaste a generar reacciones en quienes te están viendo y nos preguntan aquí algunos de los docentes, nos dice, hay tradición franciscana en el concepto de persona. ¿Cuál podría ser el acento que nosotros deberíamos tener en cuenta en esta construcción del concepto de persona? Bueno, como yo no voy en proceso con esto que estoy hablando, voy a dar la tesis directamente de persona en el pensamiento franciscano. Maravilloso. El pensamiento franciscano, la persona es relación. Y así lo comprendió desde un principio Francisco, y así también nosotros tratamos de vivirlo y transmitirlo. Pensemos que la palabra relación implica necesariamente muchos movimientos. Y ese movimiento ahora lo actualizamos con una palabra muy bella, bastante significativa, que es fraternidad. Relación, fraternidad. En ese sentido podríamos hablar no solo del encuentro con el otro, también la acogida del otro, la mirada con el otro, que es capaz de ponernos a nosotros frente a frente, no por encima ni por debajo de otro. Nos pone a nosotros frente a lo que es la vinculación por medio del reconocimiento de las singularidades. El otro es distinto, pero eso no hace que yo no tenga oportunidad con las demás personas, no tenga oportunidad con el otro. Esto es lo impactante del franciscanismo, y por eso yo creo que es la forma como habitualmente entendemos a la persona, en relación, casi como quien dice, si no hay encuentro, tampoco hay afirmación de la propia identidad. Esto es un juego de palabras, pero si no digo tú, tampoco puedo escuchar el yo. No sería necesaria esa afirmación. En un mundo en donde solamente existiera yo, esa palabra sería innecesaria, porque su uso mismo haría que decaiga cualquier clase de interacción, cualquier clase de función que ella misma tenga. Entonces, pensemos que el franciscanismo impacta positivamente en su teoría con lo que es persona en relación. Relación como fraternidad, como encuentro, como acogida, como mirada. En la teología cristiana hay algunos teólogos contemporáneos que plantean precisamente esto, dicen, Dios es relación, haciéndonos como pensar que la forma como Dios se revela no es simplemente como una realidad aislada, ni tampoco un Dios que no es capaz de entrar en sí mismo en relación, y algunos le llaman esa relación trinitaria. ¿Hay alguna herencia de esta concepción de una teología de concebir a Dios en relación con esta concepción de persona en clave franciscana? Bueno, aquí hay una cosa que me interesa mucho de lo que dentro de tu pregunta afirmas. A Dios se le conoce
también por sus efectos. Ciertamente es difícil conocerlo en su esencialidad, o sea, fuera de la revelación nosotros hablamos de Dios por características que son efectos de lo que Él mismo es. Y te las he dicho hace un momento. Encontramos la belleza y podemos afirmar, como nos lo señala también la Sagrada Escritura, que su creador avanza, supera esa misma belleza. Y hay una lógica que a mí me llama mucho la atención y que desde hace un tiempo he venido trabajando y que incluso tienen algunos autores como Bruno Forte, el mismo San Agustín, y el reconocer elementos que en la cotidianidad terminan indicando la esencia de Dios mismo. Una de ellas, el pueblo de Dios no se experimenta a sí mismo en un principio como creado. Me explico. Para nosotros hay un orden bíblico muy interesante. Tomamos la Sagrada Escritura, abrimos el Génesis y podemos pensar en un Dios que es creador y por tanto en una humanidad que es creada. Pero la inversión que hacen algunos autores parte ya no del Génesis sino del Éxodo. Y la primera experiencia del pueblo no es la de ser un pueblo creado, sino la de ser un pueblo liberado. Por tanto, la característica que va a unir al pueblo con Dios no es la de creador, es la de libertador. Porque Dios comunica lo que esencialmente Él es. De modo que Dios transmite la libertad porque Él en sí mismo es libertad. No es que Dios sea libre, y en esto trato de ser un poco claro. Pensemos en una esfera a la que nosotros vamos añadiéndole, no sé, pequeñas bolitas de plastilina. La esfera no necesita esas bolitas, esos añadijos de plastilina para poder señalar lo que ella es. Es redonda sin necesidad de que lo demás la defina. Dios no es que sea libre, Él es la libertad. Dios es la belleza, Dios es la santidad. De modo que esto lo comprende muy bien San Francisco, a tal punto de que así define a Dios. Tú eres santo, tú eres bueno, tú eres bondadoso, altísimo, Señor. Estas definiciones de Dios tocan la esencialidad de Dios mismo y Dios las comunica, porque tiene esa habilidad de salir de sí para que las cosas luego de su paso por la misma creación tiendan nuevamente a Él. Es un movimiento ad extra, pero también ad intra, que se da en Dios, según lo señala San Agustín. Y para mí eso es muy interesante porque estos relatos del Génesis, del Éxodo, lo que están mostrando es una constitución ontológica del hombre. Señalan cómo poco a poco descubren lo que son a la vez que descubren lo que es Dios. Mejor dicho, en vez de descubrir lo que es Dios, se deja Dios conocer por medio de estas experiencias, porque Dios sale de sí, es decir, la revelación sale de Dios. Él es quien tiene la iniciativa de mostrarse, de revelarse. Hay una categoría que también algunos pensadores franciscanos al parecer han trabajado mucho y es la categoría de singularidad. Cuando hablan del concepto de persona, tal vez como un aporte, algunos lo leen desde una noción escotista, esta categoría de la singularidad. ¿Pudieses decirnos algo frente a ello, Padre Jorge? Claro que sí. Bueno, para esto hay que comprender que dentro de la escuela franciscana hay muchos autores que van a tratar de abordar de formas muy diversas el concepto de persona. Y esto no significa que vayan todos a apuntar hacia la misma dirección. Por ejemplo, pensamos nosotros en un Alejandro de Alès,
que parte del imago Dei, es decir, de la imagen de Dios para señalar que es a esa imagen hacia la que apuntan todas las cosas. Y puesto que esa es también la objetividad de las acciones de Dios, es esencialmente la forma de obrar de Dios. Entonces Dios crea al hombre a su imagen y a su semejanza. Pero habrá otros autores como San Buenaventura, patrono de nuestra universidad, que va a hablar, esto que les he mencionado hace un momento, que ser persona es ser en relación. Hablamos de alteridad. Se complementan en algunos elementos, pero quien más va a desarrollar este tema será el doctor Sutil, Juan Duns Scoto, quien va a señalar lo que tú afirmaste. La persona se comprende en la singularidad, desde lo singular. Es decir, él va a defender lo concreto. Y en esto hay que señalar la importancia que tienen muchísimos de hablar del género humano, de la especie humana. Para Scoto es más importante, él pone el acento en lo que es singular, en esa persona concreta, porque incluso esa persona concreta es objeto de toda la acción de Dios, es objeto del plan de salvación de Dios. Esto marca significativamente una diferencia con cualquier clase de masificación que se quiera hacer de las personas. La persona en su individualidad tiene un valor que no puede compararse con absolutamente nada. Vale por sí misma. Y es decir, esto se enriquece en la relación. O sea, no es que esté contradiciendo lo que ya han dicho los anteriores pensadores franciscanos, al contrario, apunta a un enriquecimiento muy fuerte de lo que será la concepción de la persona misma. Si vale en sí misma, pues imagínense luego las relaciones que fortalecen esa misma persona, a esa misma persona. De modo que creo que a eso apunta tu pregunta cuando la formula sobre lo singular. Es hacia lo concreto. Ciertamente has leído muy bien la intuición subyacente a mi pregunta. Bueno, por acá nos hacen otra pregunta, nos dicen, ¿cuál es el papel de la diferencia entre el concepto de persona franciscano? A veces, la leo tal cual como aparece, a veces nos hacen pensar que todos hemos de ser iguales, pero en la experiencia franciscana sentimos que somos diferentes. ¿Cuál es el papel de la diferencia en estas concepciones de persona? El concepto de diferencia es un concepto muy amplio, muy amplio. Incluso tiene aún una discusión abierta que señala en sí mismo la capacidad que existe en cada quien de presentarse tal cual es. Hay que distinguir uniformidad, hay que distinguir unidad de cualquier clase de lógica de diferencia. Y no hablo de la diferencia como si fuera algo malo, porque es hacia ella a donde apunta este principio de singular, de concreto, de Scoto. La persona per se, o sea, por sí misma, tiene un valor que enriquece lo plural. Hablamos de ella en cuanto a ella. No pensemos que porque son 10, entonces ya allí no haya un fuerte interés por la individualidad de una sola persona, porque, insisto, como lo señala la teología desarrollada por Scoto, hasta por uno solo es que la redención se ha dado. O sea, la diferencia no marca distancias. En esto quiero ser enfático. Al contrario, la diferencia marca lo concreto, lo singular, sin separarla de los grupos colectivos, de nuestra cotidianidad, de nuestra misma humanidad. Entonces, no la pensemos como mala,
no la pensemos tampoco bajo la mirada subversiva que en algunos momentos ha tentado las reflexiones y ha tentado las intenciones. Al contrario, miremosla como la posibilidad de que una persona sea eso y no otra cosa. Qué bien. Fray Jorge, pasando a un campo un tanto pragmático de las implicaciones de estas ideas que nos has compartido, qué bueno que nos pudieras ayudar a iluminar en este momento de crisis cuáles serían las implicaciones de esta concepción de persona, tal como nos lo has señalado, porque seguramente hay otro tipo de concepciones de persona que pueden ayudar a, digámoslo así, reelaborar y resignificar esta época. Sin embargo, desde el punto de vista franciscano, hemos de considerar también ese proceso de resignificación de persona en estas épocas de crisis. ¿Cómo podemos iluminar desde la concepción franciscana este concepto de persona en época de crisis? Bueno, yo creo que es necesario que nosotros no perdamos de vista lo que les decía al principio de esta conversación. No podemos pensar en las lógicas de la sumisión. Las lógicas de la sumisión subyugan a la persona, a su definición, a lo que es, a lo que hace. No permite nada de la persona, la vuelve una cosa. Y creo que tanto la filosofía como la teología, el humanismo mismo, apuntan una estrategia de la renovación ética de las relaciones mismas. De modo que lo primero que hay que comprender es que una situación como esta que estamos viviendo, los confinamientos a causa de la pandemia, el coronavirus, esto no disminuye el valor de la persona. Esto no lo hace perder. Esto no puede alterar lo que esencialmente es. Y tenemos que comprender esto porque tanto la persona que está enferma como la que no lo está siguen siendo personas. O sea, no se les ha perdido porque estén en una situación compleja de salud, de enfermedad, de riqueza, de pobreza. O sea, nosotros no podemos, insisto, ponernos en categorías de sumisión, porque eso no va a dejar alumbrar en verdad la lógica de la identidad de la persona, de lo que por ella ha hecho Cristo. O sea, en esto la expresión salvación no es dada solo para unos pocos, no se reduce solamente a los que eran del pueblo, se amplía, se da, y mientras se da, se acoge y se tiene que defender. Hay un peligro muy grande y es estratificar. Hay autores que critican fuertemente esto. Si no estoy mal, hay una escritora, creo que ella es árabe, no estoy muy seguro, Sheila Benavid, que señala unas marcadas diferencias entre nosotros y los otros. Y ella dice que esas diferencias lo único que están haciendo es desdecir de la condición humana. En la medida en que nosotros, como les he dicho, hacemos sumisos a unos de los demás, estamos generando una violencia interna, estamos dañando la idea de persona, estamos también dañando el proyecto de humanización. O sea, nosotros no podemos permitir que eso suceda, porque en definitiva no estaríamos aplicando la lógica del Evangelio, no estaríamos tampoco comprendiendo esto de ser hermanos, si se los he dicho en la lógica franciscana. Hay estrategias para combatir esta tentación, estrategias como el encuentro,
la fraternidad, la cercanía, que fomentan de alguna forma todos los valores a los que apunta el mismo Evangelio. Pensemos, unas personas que en este momento aparentemente podemos estar incomunicadas, podríamos generar vínculos por estos medios telemáticos, y eso ayuda a generar en nosotros conciencia del otro, acerca. Estos medios tienen esa función y tienen que ser utilizados con esta intención, de modo que el que hable ahora de soledad tiene que ser muy claro en lo que está afirmando, porque la humanidad está llamada a vivir fraternamente. Pues que habrá quienes no lo hagan, habrá quienes no lo busquen, habrá quienes no lo experimenten, pues sí, eso no lo voy a negar, pero es un objetivo, y es un objetivo que ha traspasado incluso las luchas de la independencia, las luchas por la misma identidad. La Iglesia ha concebido esta época de crisis como una oportunidad para reencontrarse con el sí mismo. ¿Consideras tú que dentro de ese reencuentro con el sí mismo de cada ser humano en su individualidad, en su particularidad, requeriría también de una reflexión sobre quiénes somos a partir de estas concepciones que tú nos has brindado? Tendríamos que, si me lo permites decir así, y me corregirás si estoy desacertado, tendríamos que reinterpretar el quiénes somos a la luz de estas categorías que nos has brindado sobre el ser personal. Jonathan, nosotros tenemos que comprender que las personas nos hacemos en relación. No solamente es mirarnos hacia nosotros mismos, eso es loable, es un principio filosófico siempre y cuando ayude al conocimiento de lo que soy, de la aceptación de lo que soy, y como acostumbro decirlo, usando y citando a los padres de la Iglesia, lo que no se acepta no se redime, pero también hay que tener presente que la alteridad, el encuentro con los otros, es el movimiento que nos ayuda a nosotros a crear comunidad. La Iglesia tiene este movimiento doble. Adintra, sí, se mira así hacia ella misma como objeto de la salvación, como elemento principal de la relación entre Cristo y el pueblo. En general nos lo define la Lumen Gentium, pero también hay que ser capaces de mirar hacia afuera. Esa mirada hacia afuera, me atrevería a decir que nos humaniza. Esa mirada hacia afuera nos vuelve más caritativos, más comprensivos. Para nadie es extraño encontrarse con una serie de comentarios, de frases clásicas, como ponerse en los zapatos del otro, sentir lo que siente el otro, estar bajo la misma luz que ilumina al otro. Estas situaciones nos vinculan. Somos en relación. La persona es en relación. Insisto, está bien mirarse, sí, está bien, pero sería incorrecto solo mirarnos. Quedarnos estáticos en una mirada autorreferencialista, porque eso desvincula al otro dentro de mi propio panorama y me desvincula de la acción caritativa, que en el fondo es también un objetivo del Evangelio. Mejor dicho, no pudo estar. El Papa Francisco hace poco, ayer, antier, tuvo su primer encuentro con algunos fieles, y dentro de las múltiples expresiones que señaló, que indicó, en las que compartió con las personas, dijo una frase que ha corrido, digamos, en estos 2 días por las redes sociales y que ha generado cierto impacto. Decía: doy gracias a Dios porque ya
no estoy pantalla a pantalla, sino cara a cara. ¿Qué implica para ti esa perspectiva del Papa Francisco en esta época de crisis? Yo voy a referirme a un texto que siempre me ha impactado, el relato de la última cena y la forma como Cristo le introduce. ¿Cuánto he deseado compartir con ustedes este momento? O sea, la iglesia ha nacido alrededor del compartir. Pensemos que el mismo texto del Evangelio, cuando nos presenta a los discípulos tristes, cabizbajos, que van camino a Emaús, deprimidos, defraudados, se encuentran con Cristo y lo reconocen mientras comparten con Él el pan. Es decir, el compartir es un elemento esencial, identitario de lo que es la iglesia. Al fin y al cabo, nosotros somos comunión. Son definiciones clásicas que nosotros debemos empezar a utilizar, que nos ha heredado el Concilio Vaticano II. Somos comunión y dentro de esa misma comunión, participación. O sea, lo que ha dicho el Papa es una forma de señalar nuevamente el horizonte de la iglesia, la participación de los fieles, el encuentro de los hermanos, los cantos que para algunos pues ya serán de viejitos y todo lo que quieran decir, expresan la alegría del encuentro del hermano que va junto con el otro a celebrar la Pascua, a celebrar el encuentro con el Señor. Esa es también la mentalidad del peregrino. El peregrino se entiende en grupo, se entiende en comitiva, se entiende junto con el que está al lado en un mismo camino con un fin parecido, similar. En nuestro caso es Jesús, que es el mismo. Bien, vamos cerrando ya nuestro diálogo, lastimosamente, porque pues el tiempo apremia. Nuestros docentes están aquí contentos, interesados escuchándote. Sin embargo, pasamos a una parte final de este diálogo y a todos los que nos están siguiendo, gracias por quedarse con nosotros. Hay un momento, Jorgito, en el que nosotros a este espacio le llamamos la ñapa. Entonces, leemos un pequeño fragmento de algún autor o algún texto pequeñito y tú lo comentas, lo que quieras. ¿Quieres la ñapa? Bueno, a ver, miremos Bueno, la ñapa. entonces nos tocó hoy un texto del cardenal Joseph Ratzinger, actualmente pues Papa Emérito Benedicto XVI. Él tiene un texto denominado El don de la verdad, la persona humana. Y en este texto, en el capítulo 4, dice lo siguiente. Dice, el Padre Dios no engendra por necesidad, sino en la libertad total del amor. De aquí que es infinitamente más que un impulso de la voluntad. El Padre engendra personas en el amor y en el amor personal que hace libre. ¿Qué piensas? Bueno, yo tengo que decir que la iniciativa de Dios de comunicarse y de comunicar de su libertad al ser humano deben llevar directamente a un compromiso real. A un compromiso real. El Dios Trino, que se hace presente en la historia del ser humano, señala que la participación de su ser está dispuesta por él mismo bajo una mirada de amor. Eso es entendible incluso en las expresiones del Papa Benedicto. De donación, Dios se da. La lógica de la Eucaristía, de responsabilidad, que hace que nosotros los creyentes actuemos guiados por la gracia, haciéndonos más libres cuando salimos de nosotros mismos. Cuando somos capaces de la donación, cuando somos capaces del amor. Es como quien dice, una comunidad de amor se acrecienta en la medida que da el amor. Y yo voy a concluir con una imagen que suelo utilizar mucho en las homilías, en los encuentros. Vea, una vela, la luz de una vela, cuando se comparte, no se disminuye.
Al contrario, si en un lugar oscuro se aumenta las llamas de las velas, también aumenta la luz, sin poner en detrimento la primera, la que encendió las primeras llamas. En esto también consiste la expansión del amor, la capacidad de dar y al dar, crear y compartir la libertad de Dios. Bueno, Fray Jorge, nos dicen por aquí, gracias al Padre Jorge, gracias, fue un gusto tenerlo. Fray Jorge, Dios le pague. Fray Jorge, bendiciones. Fray Jorge, vuelva. Bueno, hay varios comentarios allí. A todos ustedes, gracias por acompañarnos. Fray Jorge, me siento muy feliz por este espacio, por este momento de reflexión, la sistematicidad, precisión, objetividad y profundidad con la que nos has llevado a considerar este elemento tan importante de la persona en clave franciscana. Bueno, a Jonatán y como digo siempre, a mi querida familia piodosina, yo soy piodosino, amo profundamente esa institución, recuerdo con cariño a todos aquellos que durante el tiempo que yo estuve allí me acompañaron, fueron compañeros de trabajo, fueron también partícipes de cada uno de esos momentos especiales allá en Cali. Los tengo en mi corazón y también en mi oración. Quiera Dios entonces que en algún momento podamos volvernos a encontrar. Me acuerdo perfectamente de los chocolates que acostumbraban los profesores a darme. Esto todavía lo extraño muchísimo. Son gestos que se vuelven importantes para uno. Hablan de la calidad de las personas que están allá y que en verdad para mí marcaron diferencia y por eso les dejo parte de lo que yo mismo soy y sé que en mí hay parte de lo que ellos son. A todos ustedes, muchísimas gracias por haber hecho parte de este espacio, este pequeño diálogo que hemos tenido con nuestro hermano Jorge Taborda será también puesto en las redes sociales, en el Facebook, para que ustedes allí, si se lo perdieron, lo puedan volver a ver, lo puedan conocer. Y gracias por acompañarnos en este espacio denominado El Pío XII, que acompaña en casa hablando con los amigos. Terminamos con la bendición que el Padre Jorge nos brinda a todos y cada uno de nosotros, y para ustedes un saludo de paz y de bien. Y que el Señor los bendiga y los guarde en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuevamente mi abrazo para todos ustedes. Muchas gracias, Jonatán. Gracias a ustedes.